Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Un bloque de hielo a 0 grados Celsius cae desde una altura de 41.8 kilómetros. Tomemos el valor de la gravedad igual a 10 metros por segundo cada segundo. En el momento del choque contra el suelo, y admitiendo que todo el calor producido por el choque es absorbido por el bloque, este se funde y el agua resultante sube hasta la temperatura T. Entonces, para resolver este problema, veamos lo que tenemos que identificar. Número 1, pues estamos en el tema de equivalente mecánico del calor. ¿Qué hizo Joule? Él cuantificó cuántos joules de energía mecánica se necesitarían transformar para obtener una caloría de energía térmica. Ahí tenemos la máquina que Joule utilizó, que es un recipiente que contiene una sustancia líquida, imaginemos que es agua. Está dentro de esa cantidad de agua pues un mecanismo que está conectado externamente a una polea, y sobre esa polea pues está un objeto de masa m. ¿Qué pasa con este objeto? Bueno, va descendiendo con una velocidad constante, y la energía mecánica que tiene ese objeto que va descendiendo, que es energía potencial gravitatoria, se transmite pues al movimiento de las paletas donde está dentro del depósito de agua, ¿no? Esa energía mecánica se convierte pues en calor absorbido por el agua. Un termómetro registra el cambio de temperatura, y él demostró porque una kilocaloría era equivalente a 4180 joules de energía mecánica. Entonces esto es lo que vamos a aplicar para resolver este problema. Entonces, regresando ahí a lo que me dice el ejercicio, ¿no? Que un bloque de hielo estando a una altura de 41.8 kilómetros cae desde esa altura, y pues cuando choca contra el suelo hay un cambio de fase, y me pide el ejercicio que encontremos a qué temperatura se eleva el agua que queda después de que el hielo choque contra el suelo y cambie de fase. Entonces veamos en una animación sencilla qué es lo que ocurre. El objeto está ahí arriba, es el hielo, el bloque de hielo, a 41.8 kilómetros de altura con respecto a ese nivel de referencia, y el objeto se acelera verticalmente hacia abajo y choca contra el suelo. Imaginemos ahí una figura que tenemos ahí, que cuando choca contra el suelo pues el hielo tiene un cambio de fase y existe un cambio de temperatura, ¿no? También en ese choque. ¿Qué pasó ahí? Ya vamos a ver, recordemos los datos que nos da el ejercicio, que nos pide en este problema que identifiquemos la temperatura a la que se eleva el agua. Esta va a ser el agua resultante pues del cambio de fase del hielo, que lo encontremos. Entonces ahí están los datos, a la altura a la que el objeto pues es soltado, 41.8 kilómetros. El valor de la aceleración de la gravedad que me dice el ejercicio que lo tomemos, 10 metros por segundo cada segundo. La temperatura final que tiene el agua resultante. El hielo pues la temperatura inicial es de 0 grados Celsius. Como hay un cambio de fase pues a agua, vamos a utilizar el calor específico del agua, que es igual a 4180 joules por cada kilogramo por grado Celsius. Y como hay un cambio de fase también, vamos a utilizar el calor latente de fusión de hielo a agua, que es igual, el LF igual en el sistema internacional 3.334 por 10 a la 5 joules por cada kilogramo. Entonces veamos que en una referencia ahí de temperatura horizontal, pues ¿qué ha pasado? Bueno, cuando choca el hielo contra el suelo, pues el hielo pues está a 0 grados Celsius. ¿Qué pasó en el choque? Pues la energía pues se convierte en
calor. ¿Cuál calor? El calor, vamos a decir calor 1, el calor que el hielo adquiere. Va a haber un calor debido a un cambio de temperatura. Estaba a 0, pasa a una temperatura final que es nuestra incógnita. También pues va a haber un cambio de fase. Le vamos a decir que el cambio de fase es Q2. Q1 pues es calor ganado por el hielo debido a un cambio de temperatura. Y Q2 es el cambio de fase de hielo a agua. ¿Qué pasó ahí? Pues la energía que tenía el hielo pues se convirtió en calor. En este caso pues calor debido a un cambio de temperatura y un cambio de fase. Entonces, por el concepto de equivalente mecánico del calor, la energía con que lleva el bloque cuando va a chocar, la energía mecánica se convierte en calor. Entonces me quedaría, la energía mecánica del hielo va a ser igual al calor 1, que es un calor debido a un cambio de temperatura, más calor 2, que es debido al cambio de fase. ¿Qué energía mecánica pues tiene el hielo? La energía potencial gravitatoria, que es igual a masa del hielo, gravedad por la altura. Eso va a ser igual a Q1, que es debido a un cambio de temperatura, el calor debido a un cambio de temperatura, masa del hielo, por el C del agua, porque esa temperatura a la que vamos a llegar ya no hay hielo, por el delta T, el cambio de temperatura que sufre, en este caso pues el hielo, más el calor Q2, que es debido al cambio de fase. Como lo encontramos, masa de hielo por el LF, ¿verdad? Porque hay un cambio de fase de hielo a agua. Entonces podemos ver en esa expresión, debido al equivalente mecánico del calor, que la energía pues se convierte en calor o energía térmica. La energía mecánica es equivalente a la energía térmica. Podemos ver en esa expresión que la masa del hielo pues la podemos cancelar en los tres términos. La masa del hielo está en los tres términos, acá y acá. La podemos eliminar, quedándonos así. Gravedad por altura es igual al calor específico del agua por el delta T más el calor latente de fusión. Como me piden la temperatura final, está implícita aquí, ¿no?, en ese delta T. Entonces vamos a despejar. El LF, pues el calor latente de fusión está sumando, va a pasar al otro lado a restar, quedándonos así. Gravedad por la altura menos el calor latente de fusión es igual al calor específico del agua por el delta T. Viéndonos en un espejo, pues sería lo mismo eso. El calor específico del agua por el delta T es igual a la gravedad por la altura menos el calor latente de fusión del hielo para pasar a agua, el calor latente de fusión del hielo, que está implícita en nuestra incógnita. El calor específico del agua está multiplicando a pasar al otro lado a dividir, quedándonos así. Delta T es igual a la gravedad por la altura menos el LF sobre el calor específico del agua. ¿Quién es delta T? Bueno, delta T es temperatura final menos la inicial. Esto va a ser igual pues a la gravedad por la altura menos el LF sobre pues el calor específico del agua. Aquí está nuestra incógnita, que es la temperatura a la que llega el agua. Está restándose acá la temperatura inicial. Cuando la pasemos al otro lado pues se va a sumar, quedándonos así. La temperatura final va a ser equivalente a la gravedad por la altura menos el LF, todo eso dividido entre el calor específico del agua más la temperatura inicial que tenía el hielo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a sustituir datos y a evaluar. Entonces, quedándonos así, la temperatura final va a ser equivalente a la gravedad, pues que nos dice el ejercicio que lo tomemos como 10 metros por segundo cada segundo, por la altura, ¿no?, 41.8. En vez de ser la conversión, pues ese kilo almacena una potencia de 10, que es igual a 10 a 3 metros.
10 a la 3 metros, menos el calor latente de fusión del hielo, porque ahí está 3.334 por 10 a la 5 joules por cada kilogramo. Todo eso dividido entre el calor específico del agua, que en el sistema internacional es 4.180 joules sobre cada kilogramo por grado Celsius, más la temperatura inicial que tiene el hielo, que es 0 grados. Al utilizar la calculadora, pues esperando que no nos equivoquemos, la temperatura a la que llega el agua cuando el hielo choca y hay un cambio de fase, pues tenemos que va a ser igual a 20.2 grados Celsius. Con esto pues respondemos la pregunta, esperando que se haya comprendido el concepto de equivalente mecánico del calor, para que la energía mecánica pues es equivalente al calor, en este caso pues ganado por el hielo más el cambio de fase que tuvo el hielo a agua. Esperando que se haya comprendido y que también pues sea de utilidad. Saludes.